Saludos amigos, les voy a presentar la filosofía de Nietzsche. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche nació en 1844 y murió en 1900. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche es uno de los filósofos más populares de la historia. Su pensamiento, que cargó contra la supuesta naturaleza racional del hombre, desafiando 2000 años de filosofía, y sus obras con un lenguaje y estilo muy novedoso, le otorgaron un puesto de honor en el mundo de las ideas. Nietzsche es uno de los personajes más famosos e influyentes de la filosofía, y buena parte de ese éxito viene de sus demoladoras máximas. Perfecto aforista, el filósofo alemán nos ha brindado algunas frases que han pasado a la posteridad, y no solo en el pensamiento. A partir de una selección de sus citas, hacemos a continuación una guía rápida sobre su pensamiento y su aportación al mundo de las ideas. 1. Irracionalismo. La cultura occidental está viciada desde su origen. Su error, el más pertinaz y peligroso de todos, consiste en instaurar la racionalidad a toda costa, el ocaso de los ídolos. Uno de los principales fundamentos de la filosofía de Nietzsche es la negación de que el ser humano es racional. Para él, por el contrario, es la irracionalidad su característica principal. De ahí que desprecie casi todos los filósofos anteriores. Obras, La voluntad de poder, lo pueden ver ahí. Segundo, consecuencia del racionalismo. La ciencia ha sido hasta ahora un proceso de eliminar la confusión absoluta de las cosas mediante hipótesis que lo explican todo, un proceso originado en la repugnancia del intelecto por el caos, la voluntad del poder. Cuando Nietzsche critica al racionalismo, ataca también sus consecuencias, como en este caso la ciencia, no la idea del conocimiento en sí, sino aquello que representa la debilidad. El hombre necesita saber, investigar, conocer, porque es un ser débil, no es capaz de aceptar el caos de la realidad, no es capaz de vivir sin certezas. Primero usó los dioses para explicar aquello que no conocía, y después usó la ciencia para dar un sentido racional a lo que le rodea. En ambos casos se equivoca. Uno de los fundamentos de la filosofía de Nietzsche es la negación de que el ser humano es un ser racional. Para él la irracionalidad es su característica principal. Critica a los filósofos griegos. No puede negarse que el error más grave que jamás se ha cometido ha sido un error dogmático, la invención del espíritu puro y del bien en sí de Platón. Más allá del bien y el mal, ese es en su obra. Nietzsche era contrario a la mayoría de los filósofos anteriores, pero tenía un punto clave de la historia en el posar su odio: Sócrates. Desde él en adelante se había desarrollado esta idea de que el ser humano es un ser racional, manteniéndose las mismas durante milenios. Contra la religión. Todos los conceptos de la Iglesia se hallan reconocidos como lo que son, como la más maligna superchería que existe, realizada con la finalidad de desvalorizar la naturaleza, los valores naturales. El sacerdote mismo se halla reconocido como lo que es, como la especie más peligrosa del parásito, como la auténtica araña venenosa de la vida. Ahí lo dice en el Anticristo. Probablemente uno de los sectores más criticados por Nietzsche sea el de la religión, sobre todo la cristiana. Nietzsche proclamó que Dios había muerto y que los dogmas morales del cristianismo, la tolerancia, el pacifismo, el amor fraterno, no son más que elementos falsos y manipuladores, fruto de una filosofía débil que trata, mediante dichos principios, de frenar y debilitar al fuerte, con quien de otro modo no puede competir. Nietzsche proclamó que Dios había muerto y que los dogmas morales del cristianismo también habían muerto. Esclavitud moral. ¿Queréis que el hombre bueno sea modesto, diligente, bien intencionado y moderado? A mí se me antoja el esclavo ideal.
Esas ideas supuestamente morales son vilipendiadas por Nietzsche, que tratará de forjar una nueva visión del hombre en la que primen la fuerza y la determinación. La inmoralidad, el triunfo de la idea moral, se logra por los mismos medios inmorales que cualquier triunfo: la violencia, la mentira, la difamación, la injusticia. Es decir, que eso todo es una pantalla. Lo dicen en la obra La voluntad de poder. Gran parte del trabajo de Nietzsche se basa en demostrar que la mayoría de los principios que defiende la ética anterior a él son falsos, nada más que meras palabras que están completamente alejadas de la realidad. Detrás de todo supuesto principio moral existe una idea vil. La moral tradicional ha de ser destruida para poder crear una nueva. Nietzsche trata de forjar una visión del hombre en la que primen la fuerza y la determinación. El freno moral al hombre. La religión ha degradado el concepto del hombre. Su consecuencia es la noción de que todo lo bueno, grande y verdadero es naturaleza sobrehumana y solo se alcanza por la obra de la gracia. El cristianismo es una doctrina que predica la obediencia. Esta cita une ambos conceptos: por un lado la maldad intrínseca del cristianismo y su ideal moral, por otro lado la negación de lo que esa misma entiende que es grande y virtuoso: demencia, caridad, altruismo. El cristianismo y su código es un freno para el hombre que le impide llegar a su máximo potencial. Por eso es que ataca tanto al cristianismo, porque evita que llegue el hombre a lo que él pretende, que es la voluntad de poder. Eso lo dice en la obra Ecce Homo. La virtud del egoísmo. ¿Cómo pudo enseñarse a despreciar los instintos primordiales de la vida e inventarse un alma, un espíritu para ultrajar el cuerpo? ¿Cómo puede enseñarse a concebir la premisa de la vida, la sexualidad, como algo impuro? ¿Cómo puede buscarse en la más profunda necesidad vital el egoísmo estricto, el principio del mal, y a la inversa exaltarse el síntoma típico de decadencia? Es decir, Nietzsche está atacando prácticamente todo lo que tiene que ver con la cultura, no solamente cristiana, sino de todo el occidente. Entonces, hay muchos elementos importantes que vamos a tratar de resumir. Ataca también de que el hombre, de que se le vea al hombre como algo negativo el hecho de que sea egoísta. Pero también Nietzsche dice: según Nietzsche, el hombre actuar con su moral decadente y débil ha de ser superado. ¿Cuál es la meta? Convertirse en superhombre, un ser con una moral nueva, poderosa. El superhombre determinará sus propios valores y vivirá de acuerdo a la realidad de su naturaleza. El superhombre tendrá virtudes como la fortaleza, la determinación, la pasión y la crueldad. Y la superación de la religión. Dice: os diré que el hombre es el sentido de la tierra. Os conjuro, hermanos míos, a que permanezcáis fieles al sentido de la tierra y no prestéis fe a los que os hablan de esperanza ultraterrenales. Son destiladores de veneno, son despreciadores de la vida, llevan dentro de sí el germen de la muerte y están envenenados. La tierra está cansada de ellos. Lo dice en la obra así habló Zaratustra. Y finalmente, más popular que ningún otro filósofo de los últimos siglos, Nietzsche es una de las personalidades más influyentes de la historia. Su pensamiento traspasó el ámbito de la filosofía para filtrarse en la música, la literatura, el cine, la política y prácticamente en cualquier ámbito. Qué interesante.